Documentos revelan ayuda del gobierno nacional al prófugo de la justicia Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia. Se confirma que el exfuncionario tiene ciudadanía nicaragüense. Presidente Petro responde a polémica y niega favorecimiento. La ex canciller Laura Sarabia dice que no estaba enterada y que no conocía el trámite. Corte Suprema de Justicia envía al Congreso terna para la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Medidas de seguridad para candidatos, Comité de Garantías Electorales, más de 3.500 policías. Congresistas aseguran que no hay garantías para ejercer actividad política en Colombia tras atentado contra representante a la Cámara. David Luna, precandidato presidencial, propone escoger un solo nombre de la oposición como candidato. Presidente Petro cuestiona homenajes a Miguel Uribe. Ya no se puede revivir al senador Uribe, expresa. Condenan a exdirector de policía Rodolfo Palomino por tráfico de influencias. Noticentro 1 desde Cartagena, exclusiva desde el Congreso de la Asociación Nacional de Industriales ANDI. Cientos de carros clásicos se toman las calles del centro de Bogotá. Esto y más en las noticias del entretenimiento. El exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, implicado en el escándalo por corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, recibió su residencia en Nicaragua con el apoyo del gobierno nacional. Desde el pasado 3 de julio, la justicia colombiana ordenó la captura del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, quien es señalado como uno de los determinadores de los sobornos que presuntamente se entregaron a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes con recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Aunque se emitió la orden de captura, no había certeza sobre su paradero y la Fiscalía sospechaba que estaba en Nicaragua. Esto dijo el ente acusador en su momento. Conectado desde un teléfono celular con la IP 186-77-198-176, ubicada en la ciudad de Managua, Nicaragua, país fronterizo con Costa Rica, por último lugar de destino del imputado, según informó Migración Colombia. Ahora las sospechas se hicieron certeza. Documentos confirman que pese a la orden de captura, Carlos Ramón González no está en Colombia e incluso una carta revelada por Noticias RCN confirman que el gobierno a través de la Cancillería y la Embajada de Nicaragua ayudaron al trámite de la ciudadanía en el extranjero. La ex canciller Laura Sarabia, quien estaba en el cargo para la fecha de los hechos, dijo que no conocía sobre las gestiones. No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad. El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González. La Fiscalía ahora tendrá que indagar si hubo alguna gestión irregular para ayudar a González, quien es requerido por la justicia. La Corte Suprema de Justicia envió al Congreso de la República la terna para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional. La Corte Suprema de Justicia conformó la terna que será enviada al Congreso para la elección del nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional en reemplazo de José Fernando Reyes. La lista está conformada por el exdefensor del pueblo y abogado Carlos Camargo, por Patricia Balanta, juez, magistrada del tribunal y docente universitaria, y Jaime Humberto Tovar, árbitro en las cámaras de comercio de Bogotá y Medellín, así como con juez de la Corte Constitucional. La terna será sometida a votación en la plenaria del Senado, que definirá quién será el nuevo integrante del alto tribunal. Desde el Ministerio del Interior, el Gobierno Nacional anunció medidas de refuerzo a la protección de 41 precandidatos presidenciales. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo, abro comillas, la seguridad de los candidatos es también la tranquilidad del país y de la democracia. Cierro comillas. Debido al atentado que sufrió en las últimas horas el representante a la Cámara por el Huila, Julio César Triana, el Gobierno Nacional citó un tercer comité de coordinación y recomendación de medidas de protección electoral con la presencia del director de la Policía, el director de la UNP, Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa, entre otros. El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que se reforzará el esquema de seguridad de precandidatos a la presidencia de la República y al Congreso. Desde que se creó esta comisión que tiene que ver con la seguridad de los casi 40 y pico candidatos a la presidencia, más periodistas, más candidatos al Congreso de la República, van destinadas más de 3.500 personas
de la policía y un número parecido también de lo que tiene que ver desde la UNP. Entonces, con esto le quiere decir que estamos tomando los correctivos. El ministro también llamó a los líderes políticos a moderar el lenguaje para brindar mayores garantías de seguridad en el país. Si algo ayuda a la seguridad o va a ayudar al buen desarrollo de las próximas elecciones, es el lenguaje, el dejar atrás la pugnacidad que se ha creado sobre todo desde ayer y que parecería que estamos cometiendo los mismos errores del pasado. Durante el comité también se definieron acciones de articulación y eficiencia operativa entre las entidades como la UNP, la Fuerza Pública y los órganos de control en el marco del proceso electoral. El ataque armado contra el congresista Julio César Triana vuelve a poner en el centro del debate la seguridad de los candidatos y los líderes políticos del país. El congresista asegura que no contaba con la seguridad y que había pedido reforzarla. El gobierno responde que sí tenía el esquema completo. ¿Quién responde? Estamos en el vehículo, nos acaban de atentar. Con voz temblorosa y conmoción, así anunció el congresista Julio César Triana el brutal atentado que sufrió en el Huila, que por poco cobra su vida y la de su equipo. Quiero informarles que todavía no hemos recibido apoyo ni de la policía ni del ejército. Estamos llegando a una población que se llama Paicol. La ruta está absolutamente sola. Tras el ataque, el congresista fue trasladado en helicóptero a un lugar seguro y el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X elogió el actuar del esquema de seguridad y la UNP. Sin embargo, el congresista Julio César Triana respondió de forma contundente al mandatario. Presidente Petro, con todo respeto le comento que desde hace año y medio he sido declarado objetivo militar por varios grupos armados del departamento. He recibido amenazas por teléfono, con panfletos y con testigos que han dado su declaración a la Fiscalía. Estas son las 3 solicitudes que le hice al director de la UNP, Augusto Rodríguez, para que me reforzara las medidas de seguridad. Todas ellas fueron negadas. En Colombia no podemos esperar a que haya tragedias para actuar. 3 cartas con distintas fechas, pero que en todas el congresista exige a la UNP un refuerzo urgente en su esquema de seguridad. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó el ataque a las disidencias de las FARC de Iván Mordisco, quienes huyeron cuando entraron en combate con tropas del ejército. Tras una mesa directiva encabezada por el ministro de Defensa y el ministro del Interior, el gobierno anunció que ya se adelantan operativos para dar con el paradero de los responsables. El registrador nacional, Hernán Penagos, hizo un llamado urgente a los líderes políticos en el país y a los colombianos en general para desescalar el lenguaje de odio que se está usando. Durante el tercer encuentro de medios de comunicación y operadores de televisión, el registrador nacional Hernán Penagos lanzó un fuerte llamado a desescalar el lenguaje de odio en el país. Ya es hora que los líderes y dirigentes del país contribuyan a desescalar ese lenguaje que hoy está generando serias dificultades para la democracia y para el Estado de Derecho. Penagos instó a los líderes políticos a asumir con responsabilidad en la construcción de un debate público sano. Como es deber del Estado, todas las entidades del Estado, garantizar en Colombia no solamente el derecho al voto, sino también el derecho al voto libre. Estas declaraciones se dan en medio de un ambiente político tenso tras el reciente atentado al representante Julio César Triana en Huila y el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Y precisamente tras el atentado contra el representante Julio César Triana, congresistas aseguran que no hay garantías para ejercer la política en el país. Luego de que en la capital del país despidieran al senador Miguel Uribe, al suroeste de Colombia el representante Julio Triana sufría un atentado. Sus compañeros congresistas rechazaron este hecho, asegurando que no existen garantías para hacer la actividad política. No hay garantías. No hay hoy posibilidades de hacer política en muchos sectores del país. Hoy no se puede llegar a la zona rural y hay ciudades y departamentos donde los políticos vienen
se debe ingresar. Además, hicieron un fuerte llamado al gobierno nacional. El verdadero desafío de los que hacemos oposición es llegar con vida al 2026, señor Petro. Le pregunto, porque en su gobierno son muy escasas las acciones para resguardar nuestra integridad. Necesitamos personas libres ejerciendo sus derechos y logrando llevar sus voces a otros territorios. Congresistas y líderes políticos manifestaron que recorrer el territorio para hacer política se ha convertido en un riesgo. El precandidato a la presidencia David Luna propuso para 2026 una única candidatura de la oposición. Para honrar la memoria de Miguel Uribe, el precandidato presidencial David Luna escribió una carta dirigida a sus amigos, candidatos y también precandidatos, con el objetivo de construir un consenso entre quienes no comparten el rumbo de este gobierno. Un consenso entre quienes no compartimos el rumbo del actual gobierno. Un consenso entre quienes defendemos la democracia y la vida. Un consenso entre quienes hemos ejercido la oposición con respeto, pero también con vehemencia y con firmeza. El exsenador propone una mesa nacional para llegar a una sola candidatura que represente un objetivo común. Con honestidad y arrojo, propongo hoy una gran mesa nacional para salvar la democracia y enfrentar la violencia del narcotráfico. Debemos llegar a una sola candidatura que represente a la Colombia que no quiere vivir con miedo, que quiere vivir en paz y encontrar un objetivo común para reencauzar el país. Luna manifestó su disposición de alejarse de su interés presidencial con el propósito de lograr un acuerdo en torno a un solo nombre de la oposición que honre la democracia. Tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el uribismo define su nueva hoja de ruta. Habría un candidato único en octubre. La senadora María Fernanda Cabal anunció que el Partido Centro Democrático definirá su candidatura presidencial en octubre. En octubre tendremos candidato único a través de una encuesta internacional confiable para prepararnos para marzo en una contienda de consulta pública abierta como lo harán los demás partidos. Asimismo, la senadora cerró la puerta a cualquier aspirante externo que tras la ausencia de Miguel Uribe pretendiera buscar el respaldo del uribismo. Si tiene alguna intención de entrar alguien más, tendrá que recoger firmas o tendrá que buscar el aval de un partido y aspirar a que sea recibido en marzo. Aquí no pueden entrar santistas, ni travestis de la política, ni camuflados. Por lo pronto, el Centro Democrático continuará con su proceso interno con los 4 precandidatos que ya estaban en contienda sin nuevos ingresos. En Noticentro 1, esta es una noticia en desarrollo. El presidente Gustavo Petro, mediante su discurso de la firma del Pacto Boyacá Raíz y Futuro y la entrega de títulos de tierra, lanzó duras críticas a los homenajes póstumos ofrecidos a Miguel Uribe Turbay, asegurando que en lugar de exaltar la vida y la paz, se pronunciaron mensajes que evocan la venganza y el enfrentamiento. Ayer sonó como palabras en un homenaje que debió ser a la vida misma y a la paz, las palabras de la venganza. No podemos revivir al senador Uribe Turbay. Quizás hubiera sido bueno saber qué hubiera dicho post-mortem de los tales homenajes en donde se busca es que los colombianos se maten entre sí, vuelva la sangre entre colombianos a regar los campos y las calles. El presidente enfatizó la importancia de construir un diálogo respetuoso en Colombia, sin reprimir, sin hablar de muerte y de venganza. La Fiscalía pidió una condena de 7 a 12 años de cárcel para el exdirector de la Policía Nacional, general en retiro, Rodolfo Palomino, declarado culpable por tráfico de influencias. La Corte Suprema de Justicia condenó al exdirector de la policía, el general retirado Rodolfo Palomino, quien fue acusado por la Fiscalía de influir para evitar la captura de un ganadero, aprovechando su cargo como jefe policial. Es claro que la influencia ilegal de Palomino López fue tan eficaz que logró intimidar a la funcionaria de la Fiscalía para que una vez indagado Gallo Restrepo procediera a dejarlo en libertad. La Corte lo declaró culpable por el delito de tráfico de influencias, por intimidar a la fiscal
que adelantaba el caso e interferir en la investigación contra el ganadero indagado por presuntos nexos con paramilitares. La sala resolverá si es necesaria o no la captura del aforado en la sentencia debido a que no encuentran razones que justifiquen hacerlo en esta audiencia del anuncio del sentido del fallo. En los próximos días se leerá la sentencia y se determinará si se ordena la captura del oficial, según explicó la Corte. La Superintendencia de Salud confirmó que la EPS Cosalud inició un proceso de auditoría forense. La EPS Cosalud es la primera de las 9 EPS intervenidas que contrata una auditoría forense con una firma internacional. El proceso busca verificar la veracidad de la información y proteger los recursos de la salud. Para la Superintendencia, este es un paso fundamental. Al igual que lo está haciendo Cosalud EPS, espero que el resto de las EPS intervenidas formalicen el inicio de las auditorías forenses y que se refleje con claridad la trazabilidad de los recursos. El sector salud debe funcionar como el sistema financiero en donde hay evidencia de cada transacción. La medida se toma luego de que la Supersalud ordenara la intervención forzosa de la EPS el 22 de noviembre del 2024 tras hallar deficiencias administrativas, financieras y jurídicas que ponían en riesgo a sus afiliados. Felipe Tascón, quien es director territorial sur de la Sociedad de Activos Especiales SAE, insultó a un funcionario del Ministerio de Educación en una mesa técnica. En Cali, durante una mesa técnica convocada para discutir el futuro de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, el director de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Felipe Tascón, perdió la compostura, interrumpiendo la reunión e insultando a un funcionario del Ministerio de Educación. Fracaso, señor. Es un fracaso de la política que ustedes vieron, que son económicos ilícitos, señor. Usted es un reverendo con... Porque no tiene ni idea. El enfrentamiento ocurrió mientras se analizaban graves irregularidades financieras y administrativas en la CESEF, incumplimientos laborales y patrimonios millonarios en riesgo. El Ministerio de Educación, liderado por Daniel Rojas, pidió evitar esa decisión, argumentando el impacto en los 600 estudiantes afectados y planteando un plan de salvamento. Esta es una noticia en desarrollo en Noticentro 1. Saque sus manos de América Latina. Con esta frase, el expresidente Ernesto Samper le envió un contundente mensaje al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Presidente Trump, saque las manos de América Latina. No se meta con la justicia que castiga a Bolsonaro en el Brasil y juzga a Uribe en Colombia. No trate al presidente de Venezuela como un criminal, ni se le ocurra enviar tropas a la región, porque desatará una guerra de dolorosas consecuencias. Panamá, presidente, no es suyo, ni de los Estados Unidos. Samper también pidió levantar el bloqueo a Cuba y Venezuela, respetar territorios como Panamá, Malvinas y Guantánamo y dejar de perseguir a los migrantes latinoamericanos. El expresidente cerró su mensaje con un llamado directo: aléjese de nosotros. Noticia en desarrollo. Se conoció un nuevo remesón en la cúpula de la Policía Nacional, con nuevas designaciones y traslados a nivel nacional. La nueva estrategia incluye 19 altos mandos. En una movida estratégica para el segundo semestre del 2025, la Policía Nacional anunció la reestructuración de sus mandos, con 19 altos oficiales asumiendo nuevas responsabilidades en todo el país. Según el comunicado emitido, los cambios buscan fortalecer la ofensiva contra el multicrimen y el delito. Entre los nombramientos más destacados, el brigadier general Henry Yesid Bello fue designado como comandante de la Policía Metropolitana de Cali, mientras que el brigadier general William Quintero tomará las riendas de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Además, el brigadier general Hernán Alonso Meneses asumirá como nuevo inspector general de la policía. Y el brigadier general Carlos Germán Oviedo será el director de Carabineros y Protección Ambiental. Según el comunicado, estos ajustes se realizarán en fases para garantizar un empalme adecuado. Bogotá. Continúa la intensa búsqueda de la menor de 10 años, Valeria, quien desapareció del municipio de Cajicá el 12 de agosto. El gobernador de Cundinamarca ofreció una millonaria recompensa para quien dé información sobre su paradero. La búsqueda de Valeria Afanador Cárdenas, una niña de 10 años con síndrome de Down, desaparecida desde el pasado martes, mantiene en vilo a toda la comunidad de Cajicá. En horas de la mañana desaparece, aparentemente por la información que dan los profesores y las personas que estaban allí en el sitio, es que ella
traspasa una reja y pues desde allí ya no se sabe más de ella. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció la articulación de más de 200 personas entre rescatistas, buzos y equipos especializados. Además, elevó la recompensa por información que dé con el paradero de la menor. Y aumentamos la recompensa, 20 millones que había establecido la alcaldesa, la aumentamos a 50 millones de pesos. Esperamos que tengamos información que nos permita dar con el paradero de Valerie. La colaboración entre las autoridades y la comunidad mantiene viva la esperanza de que Valeria regrese pronto a su casa. El robo de carros sigue siendo una constante en la capital del país. En lo que va corrido del año han sido hurtados 1.600 vehículos. El hurto de vehículos sigue siendo uno de los mayores retos de seguridad en Bogotá. Según datos de esta entidad, durante los primeros 7 meses del año se registraron 1.671 casos de hurto, una reducción del 35% frente a los 2.671 casos presentados en el mismo periodo en 2024. La Policía Metropolitana de Bogotá ha identificado que el 80% de estos hurtos se llevan a cabo mediante la modalidad de alao. En estos casos, los delincuentes aprovechan el descuido de los conductores. Asimismo, el uso de armas de fuego para intimidar a los conductores es una constante. Y mire cómo lo esculca, ¿qué más tiene? En las últimas horas, 3 hombres fueron capturados en flagrancia en la localidad Rafael Uribe cuando intentaban robar una camioneta de alta gama utilizando el vehículo tipo taxi hurtado horas antes. Se logra interceptar un vehículo tipo taxi, el cual había sido hurtado unas horas antes en otra localidad. La persistencia de este delito evidencia que aún hay importantes desafíos en materia de seguridad ciudadana en la capital. Regiones. 2 policías fueron asesinados en el municipio de Morales, en el departamento del Cauca. El ataque causó pánico en la población. Un nuevo acto de violencia sacude al país. En la tarde de este jueves, los patrulleros Jordan Rosado y Sergio Trujillo fueron asesinados a sangre fría en el casco urbano de Morales, Cauca. El ataque fue atribuido al Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Acciones demenciales como esta nos ratifican que tenemos que arreciar la ofensiva contra el multicrimen y el delito para liberar a nuestra patria de estas organizaciones que tanto daño le hacen. No habrá refugio para estos asesinos. El ataque que se presentó en el perímetro urbano del municipio causó pánico entre los habitantes. A esta hora las autoridades adelantan operaciones para capturar a los responsables. En el 10º Congreso Empresarial Colombiano les traemos la información de esta segunda jornada con nuestro editor económico Freddy Gómez. Margarita, muy buenas noches. Pues en el segundo día del Congreso Empresarial Colombiano, los gremios del sector eléctrico mostraron su preocupación por la situación de la compañía Aire y lo que está generando en materia de riesgos para el abastecimiento de energía en la costa caribe colombiana. La deuda asciende a 1.5 billones de pesos por parte de esta compañía y aumentan los riesgos en un 35%, en lo que puede llevar a cortes de energía en esta región del país. Durante el Congreso Empresarial Colombiano, los gremios del sector eléctrico advirtieron que la costa caribe colombiana está en riesgo de un desabastecimiento de energía por cuenta de la situación de la empresa Aire. Los 3 departamentos donde opera la compañía, Atlántico, Magdalena y La Guajira, tendrían una afectación en el 35% del suministro de energía. La situación es debido a que el gobierno no ha pagado las deudas por 1.5 billones de pesos que tiene Aire con las demás empresas del sector después de su intervención. A la fecha, la Superintendencia de Servicios Públicos ni siquiera ha hecho el requerimiento de recursos al Ministerio de Hacienda. Si no tenemos cómo comprar combustibles que nos cuestan más o menos unos 150 millones de dólares al mes, pues obviamente llega el momento en el cual estas plantas van a decir estoy reventado, no puedo generar, y el afectado acá va a ser el usuario de la región Caribe en principio, pero obviamente la confiabilidad del país es la que está en juego y todo el sistema eléctrico colombiano. En este momento, además de las deudas, tampoco se tienen recursos que garanticen la operación de la empresa Aire. Y esperamos pues que el tema de Aire no se convierta en una pandemia, en un riesgo sistémico para todo el sector eléctrico. Estamos a la espera, pues, que el gobierno nacional exprese cuáles son las soluciones. Las deudas siguen creciendo. Hay generadores que no tienen recursos. Hay proveedores que tampoco tienen recursos. No se les está pagando mucho y es bastante preocupante la situación financiera de Aire en el contexto de todo el sector eléctrico. Por otro lado, en cuanto a las energías renovables, se tienen buenas noticias con la llegada de energía al sistema eléctrico nacional.
1 megavatio más en proyectos pequeños de autogeneración. Eso significa que si a estos megavatios que están entregando energía al mercado actualmente o dando soluciones a los hogares e industrias vía autogeneración, le sumamos los 13 proyectos más que están en construcción en este momento y que arrancan en el segundo semestre de este año, terminaremos con una participación total del 14% de la capacidad total de generación de energía eléctrica del país. Desde el sector se insiste en la necesidad de aumentar la oferta de energía en el país. También en el Congreso Empresarial Colombiano los agricultores se pronunciaron sobre el proyecto de decreto que busca el Ministerio de Agricultura y que le daría facultades para intervenir los precios de los alimentos. Dicen que la medida puede ser contraproducente. El Gobierno Nacional promueve a través de un proyecto de decreto una serie de medidas que le dan facultades al Ministerio de Agricultura para intervenir los precios de los alimentos. De esta manera se podría fijar topes mínimos de compra similar a lo que se hizo con el sector arrocero. La Sociedad de Agricultores de Colombia no acompaña la medida y sostiene que puede ser contraproducente. Si usted regula los precios o los controla por debajo de los costos de producción, pues simplemente va a generar escasez. Segundo, porque si usted hace eso para los productores y para los consumidores y los precios de mercado son superiores al precio de regulación dado por el gobierno, lo que va a generar son mercados paralelos. El dirigente sostiene que las medidas deben ser estructurales y tener en cuenta la oferta y la demanda. Los problemas de oferta y demanda se deben resolver precisamente con mecanismos que atiendan a esa problemática. En el caso del arroz, en el caso de la papa, problemas que envejecieron y donde el gobierno desafortunadamente no atendió las recomendaciones que hicieron en el caso del arroz Fedearroz y en el caso de la papa Fedepapa, que habría podido de alguna manera contribuir por el tema del incentivo al almacenamiento, por el tema del control al contrabando y otras medidas que han propuesto los mismos gremios a evitar una situación como la que se ha experimentado en los últimos meses o semanas. Considera que no es viable la medida. También se dieron positivas noticias y la producción industrial en cifras que reveló el DANE presentó un crecimiento para el mes de junio, cifras que fueron destacadas por varios gremios del país. El turismo no fue la excepción. La entidad reportó un alza en la producción industrial al mes de junio del 2,2%, mientras un año atrás registraba cifras negativas. Las ventas dentro de la industria crecieron 1%, mientras el personal ocupado subió 0,4%. Para los gremios, el crecimiento no es suficiente. A pesar de que es positivo, no vamos a decir que no. Nosotros necesitamos un crecimiento mayor para poder cubrir las necesidades de los colombianos y poder superar esas necesidades de pobreza, de vulnerabilidad que tienen muchos colombianos para poder crecer a largo plazo. También el turismo presentó un alza del 4% de los ingresos nominales de acuerdo con la encuesta del DANE en las agencias de viajes. Tenemos un crecimiento importante de las divisas, que es muy importante para nuestro país, las divisas en turismo. Estamos superando los 2.300 millones de dólares del primer trimestre de este año, según Banco de la República. El año pasado cerramos con más de 10.000 millones de dólares en divisas y tenemos un pronóstico para el cierre de este año más o menos en un crecimiento de entre el 5 y el 7%, tanto de visitantes extranjeros como movimiento de pasajeros. Varios sectores siguen sumando al crecimiento de la economía que se espera sea del 2,8% al cierre del año. Lo que empañó la jornada fue la visita inesperada de Daniel Quintero, alegando de que no fue invitado al Congreso y eso es un atentado contra la democracia del país. ¿Cuál fue la razón por la que no nos invitaron? No nos invitaron porque el presidente Petro y yo invitaron 15 candidatos. Yo que estoy de cuarto en las encuestas y subiendo, no me invitaron porque me opuse a la venta de carbón al Estado de Israel para quemar niños en Gaza. Y por eso nos sacaron. Pero es que la plata no puede estar por encima de las vidas. Ni se puede censurar a un candidato presidencial. Piense lo que piense, por razones políticas o económicas, eso no va en favor de la democracia. Mañana será el cierre del Congreso Empresarial Colombiano con otro panel de candidatos. Me despido desde la ciudad de Cartagena, Freddy Gómez,
en Noticentro 1. El café del departamento del Cauca ha demostrado ser un impulsor de la economía nacional en una región claramente marcada por la violencia y el conflicto. La Feria Mundial Cauca Sabe a Café se desarrolla desde mañana en la ciudad de Popayán. Tiene tanta fuerza en nuestra feria que llegaron 37 compradores internacionales que hemos traído, hemos hecho un esfuerzo muy importante porque se sumaron porque ellos quieren comprar el café del departamento. El Cauca es el cuarto productor del grano en Colombia, con más de 97.000 familias cafeteras que año tras año aportan a la economía del país. El departamento del Cauca le entrega al país el 10.86% del café que se produce. Con este evento de Cauca Sabe a Café queda demostrado que Cauca no solo es violencia, es paz con sabor a café. Desde Popayán, Carlos Hoyos, Noticentro 1. La Superintendencia de Industria y Comercio inició 40 investigaciones por violación a las normas de protección de datos. El dato del día. La Superintendencia de Industria y Comercio inició cerca de 100 investigaciones por violación a las normas de protección de datos personales en el país. Durante el 12º Congreso Internacional de Protección de Datos, la entidad dijo que por este aspecto se han impuesto sanciones administrativas y multas por un monto de 5.157 millones de pesos. Allí también se destacó la reciente admisión de la Superintendencia como miembro observador del Comité del Convenio 108 del Consejo de Europa, que permite un espacio significativo para la toma de decisiones de política pública y normativa en materia de datos personales. En Noticentro 1 llegó la hora de conocer los indicadores. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.048 pesos con 74 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.980 pesos y la venden en 4.020 pesos. Un euro cuesta 4.712 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3.26. El precio interno se cotizó a 2.670.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $63.94. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $66.82. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,02% a 1.845 puntos. En la movida de poder, alianza informativa entre Canal 1 y La Silla Vacía, hoy les contamos cuál es la trasescena que se vive aquí en el Centro de Convenciones en el Congreso de la ANDI. Movida de poder. Noticentro 1 y La Silla Vacía siguen comprometidos con la defensa de las libertades, pero sobre todo con el periodismo de contexto. Y eso estamos haciendo en la cumbre de la ANDI, en el Congreso de la ANDI aquí en Cartagena. Me acompaña nuestro compañero Daniel Pacheco de La Silla Vacía. Daniel, buenas noches. Un gusto estar aquí, Joan, y un gusto seguir construyendo esta alianza que estamos haciendo entre Canal 1 y La Silla Vacía. Y manteniéndonos en la conversación que está muy fuerte en este congreso, ¿no? Mucho, ¿no? A ver, el Congreso de Empresarios de la ANDI es ese lugar donde se reúne el poder económico de Colombia, y en esta ocasión el poder económico está reunido en una coyuntura dolorosa por la muerte reciente de Miguel Uribe, pero que es una coyuntura política que invita a la conversación del 2026. Absolutamente. Y esa conversación además también tiene un elemento muy importante, ¿no? Y es que el gobierno no está, el gobierno Uribe no vino, no participó en este congreso, el gobierno Petro no participó. El gobierno Petro. Y entonces, lo que dice Bruce McMaster es, Petro le dijo que a él no le interesaban estos eventos, entonces Bruce lo dejó de invitar. En respuesta, el gabinete del presidente ha dicho que no va a venir, y este es un momento en el que los empresarios, usualmente en un gobierno distinto, tenían una interlocución con sus ministros y con los temas sectoriales. Eso no está pasando acá, y para los empresarios lo que siento es que el gobierno se acabó. Como ¿no? Paso de página. Y como se acabó, lo que están es preguntándose qué es lo que viene en un gobierno y unos 3 años que han sido duros para el sector privado, o al menos duros para una relación que antes era mucho más fluida. Totalmente, pero además, y en esa misma movida se empieza, claro, esto es un congreso económico, pero político a la vez, y la conversación es política a la vez, y siente uno otra vez el ruido Uribe, Santos,
en los pasillos hay un tema ahí de nuevo, como que Totalmente. se vuelve a armar el terreno. ¿Cómo es eso? Pues porque el expresidente Uribe, muy dolido por no haber podido estar en el velorio y en todas las ceremonias de despedida a Miguel Uribe Turbay, reacciona de una manera muy fuerte por la presencia de Juan Manuel Santos allá, ¿no? Y esto revive como una ruptura que se da en el corazón de este establecimiento, ¿no? Entre el santismo y el uribismo, claro, que representan ambos a sectores económicos muy poderosos y a exfuncionarios que ideológicamente y personas que ideológicamente están muy cerca, pero que esta pelea los divide Pone a pensar un poco. y los pone a pensar para dónde me voy, y no, y obviamente pues te cuento sobre la reunión de anoche de Roy Barreras. Que había un visitante aquí en Cartagena muy particular, Obviamente, entonces ese visitante que es uno de los santistas más representativos estuvo en la casa de Alejandro Santos aquí en Cartagena, un lugar de tertulia para los poderosos. Estuvieron ahí, ¿te tiro los nombres? Me sé un par, pero tiran. Estuvo Harold Eder, de los Ingenios del Valle, estuvo también otro empresario bayuno. Hay mucha gente como cercana a este grupo del santismo que fue a escuchar a Roy Barreras. Gobernadores, hubo también por ahí. Exgobernadores, estaba Aníbal Gaviria, también uno de los candidatos. Y entonces aquí hay dos polos de atracción, ¿cierto? El centro democrático y unos outsiders como más de derecha que están tratando como de conquistar a este establecimiento, y está Roy Barreras diciendo, miren, yo puedo terminar de ser el menos peor de los candidatos si yo le logro ganar a, digamos, a Daniel Quintero, que tú me vas a preguntar por él ahorita. Ya vamos a hablar de este tema. Y del otro lado hay alguien como que, yo no sé, Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, con un discurso mucho más radical. Roy, yo, hablando como Roy, podría ser la menos peor opción. De acuerdo, como que recojo. De acuerdo. Bueno, y hablando de eso precisamente, pasemos a la conversación de la izquierda. También aquí Daniel Quintero estuvo, la doctora Susana Muhammad. Hay un tema ahí como de ruptura, como de choque en esa izquierda, en la coalición. Claro, si está algo presente la izquierda en Cartagena es a través de sus candidatos, porque de nuevo estamos en modo 2026. Y a diferencia de lo que ha pasado en la derecha, donde estas afirmaciones tan fuertes de candidatos, no sé, Abelardo de la Espriella, y hablando de destripar a personas, ¿no? Eso se ha tolerado en el sector de la derecha, donde todos están pujando por ser cada uno más radicales. En la izquierda, ese radicalismo que lo representa bien Daniel Quintero, en cambio, sí recibe como una contrapeso de los mismos candidatos. Susana Muhammad le está diciendo, o sea... ¿Por qué se apodera de esto? Porque poniendo banderas por allá, ¿no? Como este show y estas performances políticos. No una coalición de todos, sino una coalición de ellos con ellos, ¿no? Claro, se está hablando de cerrar el Congreso, de resetear la política, pero dentro de la izquierda hay, digamos que, una puja en contra de esa visión de Daniel Quintero. Entonces, allá también hay movimientos y realineamientos de la política. Muy bien, Daniel, pues como bien ven ustedes, estamos aquí pendientes de las movidas del poder en el Congreso de la Andi. Noticentro 1, la silla vacía, seguimos presentes. En orden, con Juan Carlos Pinzón. Sin libertad de prensa, el poder camina sin testigos. Cuando los gobiernos autoritarios tratan de asumir el control total, uno de los primeros elementos que atacan es precisamente esa libertad de prensa. La posibilidad de que los ciudadanos estén informados, de que los medios de comunicación puedan investigar, que puedan llegar al fondo de cada asunto, que puedan con transparencia decir lo que está ocurriendo, sin ataduras del poder y representando el sentimiento de los ciudadanos. Esto es lo que hemos visto en regímenes autoritarios en todo el planeta. Comienzan, por un lado, quitando la pauta de los medios, luego tratan de tomar control de los mismos y luego a cualquier periodista o medio de comunicación que se les oponga, lo atacan sin dudarlo. Eso no solo es grave desde el punto de vista de los derechos humanos y de la posibilidad de la información que debe tener la sociedad, sino también, hay que decirlo, de la posibilidad de que tengamos una democracia estable. Por eso preocupa tanto cuando se ataca a los medios de comunicación. Lo estamos empezando a ver en Colombia y hay muchos periodistas con esa preocupación.
Bogotá se alista para una nueva edición del desfile de autos clásicos y antiguos, reconocido como Patrimonio Cultural Rodante mediante el Acuerdo Distrital. El evento se realizará el próximo 23 de agosto y recorrerá 16 kilómetros desde el Movistar Arena, pasando por la calle 53, la carrera séptima, la calle 94 y la NQS. Hay de policía, carros bomberos, de ambulancias antiguas, el carro donde Papumoy donde trasladó el Papa Pío XII cuando vino John F. Kennedy a Colombia, el carro de Pacheco, el viajero del Noticiero Nacional que estuvo también va a estar, y muchos carros que son representativos de la historia y que los colombianos recuerdan con mucho cariño. Con más de 350 autos y delegaciones de 11 ciudades, el desfile se destaca en América Latina. Se esperan más de 100.000 asistentes y un impacto económico de 4.000 millones de pesos para Bogotá. El desfile no solo rinde homenaje al pasado automotor, sino que también resalta la evolución urbana de Bogotá a lo largo de las décadas. En este segundo día del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, nos encontramos aquí en la Ciudadela, en el área dedicada a las cocinas típicas del Pacífico colombiano, donde propios y visitantes se dan en ese momento ese deleite gastronómico que distingue a esta región del país. Hoy transcurre este primer día ya de competición musical. La gente que viene ya desde diferentes regiones del país a competir por el Bombo Dorado, el premio máximo que entrega el Festival Petronio Álvarez a los diferentes intérpretes de la canción que se dan cita aquí. Como le comentaba, el protagonista hoy es la comida, los sabores de nuestra región. Más temprano conversamos con uno de los expositores, quien nos reveló cuáles son esos secretos para conservar la tradición, los sabores de la cultura afrocolombiana. La cocina del Pacífico colombiano se caracteriza por sus sabores. El pescado y los mariscos se fusionan en combinaciones que han trascendido en el tiempo. Venimos desde López del Micay con toda la tradición del Pacífico colombiano. Venimos con nuestros mariscos, con nuestros pescados, a traer lo mejor a Petronio Álvarez este 2025. Bueno, nosotros realmente realizamos una variedad de platos, entre ellos está el encocado de camarón, el arroz endiablado, la cazuela de marisco, el pargo rojo, la pelada, al igual que los ceviches de camarón. Es una variedad bastante grande. Conservar el legado y hacer que muchas más personas conozcan de la gastronomía del Pacífico es el objetivo del cocinero Javier Valencia en esta edición del Petronio Álvarez. Hasta el próximo 18 de agosto los fogones de la Ciudadela del Petronio Álvarez se mantendrán encendidos para que todos aquellos amantes de los sabores del Pacífico puedan disfrutarlo.